Muy buenas tardes, estimados amigos participantes de este primer diplomado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. En esta oportunidad grata vamos a contar con la participación de un magnífico ponente, el doctor Gilmar Martín Quispe Ichuguaita. En esta oportunidad también vamos a continuar justamente con esta segunda sesión del diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. De esa manera, a modo de preámbulo, estimados participantes, darles la cordial bienvenida al Instituto de Capacitación Académica del Perú, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, le dan a ustedes la cordial bienvenida por ser partícipes de este diplomado especializado en Derecho Procesal Penal. De esa manera también hacerles llegar una cordial invitación también para que en las futuras sesiones ustedes puedan conectarse y puedan interactuar también de forma activa con nuestros ponentes. De esa forma ustedes poder tener acceso a toda la información jurídica relevante que nosotros como Instituto de Capacitación Académica trabajamos en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios para brindarle a ustedes toda la información concerniente a temas de relevancia jurídica. Y en esta oportunidad es así que vamos a tocar el tema muy importante, el tema de la investigación preparatoria. Justamente el temario que vamos a tocar justamente el día de hoy es referente a la investigación preparatoria, una etapa tan importante dentro del proceso penal, porque ustedes, como la anterior sesión hemos tocado acerca de las diligencias preliminares, hoy en día vamos a tocar acerca de la naturaleza y la finalidad de una investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, también vamos a tocar acerca de los actos que se realizan en el nuevo Código Procesal Penal en esta etapa tan importante de la investigación preparatoria. ¿Qué acto se va a realizar? Asimismo, también acerca de la calificación e imputación en la formalización de la investigación preparatoria, algo tan importante y relevante también el tema de los plazos, ¿no? Y la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. De igual manera se hará un análisis breve y un estudio del caso según la jurisprudencia relevante. Vamos a comenzar con esta disertación, no sin antes, estimados participantes, a ustedes darle la cordial bienvenida a este curso especializado en Derecho Procesal Penal, donde abordaremos en esta oportunidad un tema muy importante, no sin antes darles algunos alcances respecto a la certificación que el Instituto de Capacitación Académica, en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, les darán a ustedes como una constancia de participación con una total de horas de 384 horas académicas, en las cuales ustedes también van a poder utilizar este certificado que está lógicamente avalado por el Instituto de Capacitación Académica y el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, para poder participar en concursos públicos, ya sea esos concursos, por ejemplo, públicos, concursos privados, con un total de 384 horas académicas, válido justamente para efectos de que ustedes puedan representarse como participantes de esta magnífica ponencia. Siendo así, estimados amigos, antes de poder iniciar con la disertación, vamos a dar algunos alcances respecto a nuestro magnífico ponente que tendremos el día de hoy, el doctor Gilmar Martín Quispe Ichuguaita. Bien, el doctor Gilmar es fiscal provincial titular de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata. Él ha sido abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, también él tiene grado de maestro en Derecho, mención Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, una de las mejores universidades de nuestro Perú. Asimismo, se desempeñó como fiscal provincial titular en la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, aquí en la región de Madre de Dios. Sin mayor preámbulo, estimados participantes, amigos, vamos a dar inicio a este gran diplomado con el tema de la investigación preparatoria a cargo del doctor Gilmar Martín Quispe Ichuguaita. Doctor Gilmar, buenas tardes. Bien, a todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. También agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios y al Instituto de Capacitación Académica y Especialización
por haberme permitido y haberme brindado la invitación y poder formar parte de este diplomado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Por mi parte, estoy con mucho gusto para poder hoy esta tarde, seguramente muchos han dejado de hacer sus cosas, sin embargo, consideramos que la ponencia esperemos que esté a la altura de las expectativas de todos ustedes. Bien, sin más palabras, bueno, no sé, ustedes dirán cuándo podemos ya empezar con la ponencia. Sí, doctor. Antes justamente de la introducción de la disertación de su ponencia, hacerle recordar, estimados participantes, algunas pautas para que se pueda desarrollar de una forma muy amena esta disertación. Vamos a alcanzarles algunas pautas a ustedes a efectos de que ustedes puedan seguir con esta lógica y línea de comportamiento en esta sesión. Estimados participantes, ustedes deberán guardar en estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Se recomienda también asimismo, estimados participantes, activar sus cámaras para una participación más activa. Activar también la opción levantar la mano, que va a ser al finalizar la sesión, para pedir la palabra en el momento en el que se le indique. Y recuerde también desactivarla luego de poder participar. Muy bien, sin más preámbulos, estimado doctor Gilmar, puede iniciar con su magnífica disertación. Bien, gracias. Bien, sin duda, el tema que se me ha permitido hoy esta tarde poder dar la ponencia es respecto a la investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya no es tan nuevo, ya está con nosotros desde el año 2009, ya está en vigencia este Código Procesal Penal, ya tiene 13 años aproximadamente, y conforme a todos los operadores jurídicos, este código prácticamente a lo largo de su vigencia ha tenido algunos aspectos, algunos vacíos, que han sido completados por la Corte Suprema a través de la jurisprudencia que ellos mismos han emitido, y también, por supuesto, a partir de los acuerdos plenarios que han llenado y han hecho de mejor manera la aplicación de este Código Procesal Penal. Bien, la investigación preparatoria, conforme se puede ver, forma parte de toda la estructura del proceso penal, ¿no es cierto? En una parte está la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Sin embargo, permítame decir que dentro de la etapa de investigación preparatoria hay una subetapa, que son las diligencias preliminares de investigación. Diligencias preliminares de investigación que las considero yo que es sumamente importante por cuanto van a permitir ya al fiscal ver la existencia del delito, la forma y circunstancia de cómo se haya producido el delito, individualizar a los actores del delito, si hay coautoría o solamente ha participado una sola persona, determinar el agraviado y sobre todo el bien jurídico afectado. Cuando el fiscal logra reunir todos estos elementos de convicción, ya le va a permitir ingresar a la etapa intermedia. No olvidemos que la etapa intermedia va a ser como consecuencia de los elementos de convicción que haya podido reunir el fiscal durante la investigación preparatoria. Una etapa intermedia donde va a haber un control formal, sustancial, y posteriormente se va a pasar a la etapa estelar de juzgamiento. Ya donde los elementos de convicción ya no son elementos, sino ya se trata de prueba, medios probatorios, que finalmente determinarán la inocencia o la culpabilidad del sujeto activo sometido a juzgamiento. Bien, esto como preámbulo. La siguiente, por favor. Bien, habiendo hecho este preámbulo, veamos esta diapositiva, la investigación preparatoria. Comienza cuando la policía o el Ministerio Público tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, puede tratarse de una denuncia proveniente de una víctima o de un tercero. Bien, fíjese, el fiscal provincial, ¿no es cierto?, puede tomar conocimiento de la noticia criminis justamente cuando la persona agraviada por un delito concurre a su despacho y sienta la denuncia. O también a través de la policía, a través de la comunicación que hace la policía al fiscal provincial de la perpetración de un hecho criminal. Fíjese, si retrocedemos un poco, por favor, un poco más, ahí no va, por favor. Fíjese, esta noticia crímenes es de suma importancia porque
esta va a ser el punto de partida para tomar en cuenta los plazos de la investigación preparatoria. Los plazos de la investigación preparatoria justamente empiezan desde que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal. Y esto justamente va a ser importante cuando en el futuro las partes están en desacuerdo con los plazos de investigación que está tomando el fiscal, claramente puede remitirse a que el fiscal, que la investigación justamente comenzó cuando el fiscal tomó conocimiento del hecho. Fíjense, hay veces, en este punto había discusión, y esto ha sido aclarado por la Corte Suprema, en el sentido de que se decía que la investigación preliminar empezaba cuando el fiscal emitía su disposición de apertura de investigación preliminar. Pero esto no es así, esto ha sido aclarado, y la investigación preliminar continúa cuando el fiscal toma conocimiento del hecho. Entonces, tenemos que tener presente justamente para un futuro control de plazos, el fiscal, así como el abogado de la defensa, tiene que tener presente que justamente cuando el fiscal toma conocimiento de este hecho, es cuando va a empezar a correr los plazos de investigación. Ahora también es muy importante también este momento, porque los operadores, en este caso el fiscal o la policía, si no hacen bien su trabajo, si no hacen bien en atender la noticia criminal que ha llegado a su conocimiento, pueden ser pasibles de que se les aperture un proceso penal por omisión de funciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el fiscal está en la obligación, cuando recibe la noticia criminal, está en la obligación de averiguar el hecho. ¿Y a través de qué? De la emisión de una disposición de apertura de investigación preliminar. Omisión de funciones, ¿por qué? Porque muchas veces, a veces la policía la persona va a la comisaría y muchas veces la policía se niega a recibir la denuncia. Permítanme en este punto hacerles mención a un ejemplo, por ejemplo, que pasó cuando es un caso de feminicidio, donde la señora constantemente denunciaba hechos de violencia familiar, hoy conocido como agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasaba? Esta persona ya era una persona que concurría constantemente porque su pareja la maltrataba constantemente. Y sucede que en una cuarta oportunidad, vecinos van a la comisaría, pero de su caso verídico acá de Puerto Maldonado, van a la comisaría y refieren que la señora está siendo agredida, que gritaban, pide gritos de auxilio del interior de la vivienda de la señora. Y los vecinos van a la comisaría y el efectivo policial que estaba ahí atendiendo este hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué les dijo a estas señoras, a estas terceras personas que ponían de conocimiento la noticia clínica? Que no pasaba nada, que esta señora siempre venía y que siempre perdonaba a su marido. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo? No recibió la denuncia. Ahora, ante la insistencia de las personas, recién recibe la denuncia y según como se ha averiguado el caso, los vecinos habían concurrido a las 10 de la mañana y el policía recién sienta la denuncia al mediodía. Y recién concurre con el patrullero a la vivienda de la agraviada a las 3, 4 de la tarde aproximadamente. Y cuando llegan al lugar de los hechos, la señora ya se encontraba sin vida y tendida en el piso en su domicilio. Y el sujeto activo del delito, su conviviente, ya se había dado a la fuga. Más allá de que este caso era un hecho de feminicidio, pero también ya reportaba hechos de omisión de funciones por parte de la policía. Y cuando nosotros como fiscalía se me encarga justamente este caso, no el de feminicidio, sino el de omisión de funciones del policía, y he tenido que averiguar, y justamente se hace diligencias preliminares, ¿no es cierto? Recabo los videos que los vecinos habían tomado en la comisaría, se ve la hora, la fecha, se ve lo que les contesta el policía, ¿no es cierto? Se ve, según el informe de la comisaría, a qué hora sale el patrullero, a qué hora llega a la vivienda, y obviamente ahí había una omisión de funciones claramente definida en la que había ocurrido un efectivo policial. Y lamentablemente pues la denuncia procedía, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de que este hecho de que el fiscal o el policía toma conocimiento de una denuncia, está en la obligación de atenderla inmediatamente. Por favor, la siguiente diapositiva.
Bien, esto es la finalidad de la investigación preparatoria. Fíjense, esto está regulado en el artículo 321, numeral 1 del Código Procesal Penal. Es la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo que permiten al fiscal decidir si formula o no acusación. Esto es muy importante. Por ejemplo, acá, pues, con este Código Procesal Penal está claramente definida los roles del fiscal y del juez. A diferencia que el juez actúa con imparcialidad, porque así su ley orgánica, la Constitución y el Código Procesal Penal así lo definen, con imparcialidad. En cambio, el fiscal no actúa con imparcialidad, el fiscal actúa con objetividad. Ese es lo que se le reclama a un fiscal idóneo, actuar con objetividad. Y cuando se dice que tiene que buscar elementos de cargo y descargo, es el hecho de que no solamente cuando el fiscal arma su teoría del caso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, hablemos de un delito de estafa, ¿no es cierto? Entonces el fiscal, al elaborar su teoría del caso, determina qué medios o qué actos de investigación va a realizar para determinar la existencia del delito, la participación de los actores, ¿no es cierto? La forma y circunstancias, cómo se haya perpetrado el delito, para si vinculan o no este hecho al sujeto denunciado. Pero también está en la obligación de recabar elementos de descargo. Esto quiere decir, también debe buscar elementos de convicción que determinen la inocencia del denunciado, porque muchas veces no siempre la persona denunciada va a resultar culpable del hecho. Entonces, el fiscal en este punto tiene esa obligación. Y cuando se dice también elementos de descargo, también comprende a que debe, ¿no es cierto?, los actos de investigación que pida la defensa del imputado deben ser aceptadas dentro del marco claramente de la legalidad y practicar las diligencias que ellos solicitan. Porque estos elementos de cargo y descargo van a permitir determinar la culpabilidad o la vinculación del denunciado con el hecho criminal, nos van a poder permitir más adelante determinar si hay causas de atenuación, causas de justificación, ¿no es cierto? Ese es el actuar objetivo del fiscal en este caso. La finalidad de la investigación preparatoria está eso, buscar elementos de cargo y de descargo. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder permitir más adelante poder llegar a una etapa intermedia, poder llegar a un eventual juicio, a un eventual juzgamiento, y finalmente, si no logramos reunir los elementos de convicción que requiere el caso para poder pasar a las siguientes etapas, evitar pues juicios innecesarios. Que a diferencia del Código de Procedimientos Penales, señores, antes el juez pues era el que investigaba y también a la vez sentenciaba. El rol del fiscal básicamente era actuar en situaciones de flagrancia, reunir los elementos mínimos, formalizar una investigación, había investigación, había acusación sustancial y acusación formal. Entonces el fiscal reunía mínimos elementos de convicción y ya se lo pasaba al juez, y el juez era el que tenía que complementar la investigación, hacer actos de investigación. Pero esto ya no es así. Los roles están claramente definidos. El juez solamente juzga, el fiscal investiga. La siguiente diapositiva, por favor. Dirección de la investigación preparatoria. Efectivamente, con la vigencia de nuestro Código Procesal Penal de 2004, básicamente se ha determinado que el director de la investigación es el Ministerio Público. Pero sin embargo, si bien es cierto la etapa de investigación preparatoria en su aspecto general, el actor, cierto, sin duda es el fiscal, pero también hay que tener en cuenta que el juez de investigación preparatoria, también el rol que cumple es relevante, porque cumple un papel de controlar la constitucionalidad de la actividad de la investigación. ¿Esto qué significa? Que si el fiscal está haciendo requerimientos arbitrarios, desproporcionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, está de alguna manera no atiende los actos de investigación que solicita la defensa del investigado, entonces claramente puede recurrir al juez de investigación preparatoria para que controle y corrija, ¿cierto?, el accionar del fiscal provincial que tiene a cargo una determinada investigación. Ahora,
En este punto, señores, es relevante tener en cuenta, hay varias instituciones jurídicas que vienen cuando el fiscal de alguna manera está realizando una investigación eh, violando derechos de la defensa, no respetando la constitucionalidad, etc. Miren, ustedes, como abogados de la defensa, si ven una situación de esta naturaleza, obviamente el código les da las herramientas necesarias para poder, a través del juez de investigación preparatoria, controlar estos actos en los que estaría incurriendo el fiscal. Existe un control de plazo, existe una tutela de derechos, existe un pronunciamiento judicial. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el fiscal está tomando declaraciones testimoniales sin la previa notificación a la parte investigada? ¿No es cierto? Es decir, haga tomar declaraciones testimoniales y el abogado de la defensa o el propio investigado no sabe que ese día y esa hora se estaban tomando declaraciones testimoniales. Entonces, si se produce una situación de esta naturaleza, claramente el abogado de la defensa puede plantear una tutela jurídica de derechos, que está claramente definida en el artículo 71 del Código Penal. ¿Qué busca la tutela jurídica de derechos? La tutela jurídica de derechos busca el expulsar del ámbito probatorio una determinada actuación del fiscal provincial. Ahora, también es importante tener en cuenta que cualquier situación o cualquier incidente que tenga que ver con el derecho de defensa, con el debido proceso, y que no esté regulado expresamente en el Código Procesal Penal, apertura que se pueda plantear una tutela de derechos, ¿ya? Pero si está regulada expresamente, hacer valer ese derecho bajo otros mecanismos, no vamos a poder recurrir a la tutela de derechos. Acá los abogados muchas veces incurren en plantear equivocadamente la defensa del patrocinado. Por ejemplo, si el fiscal se está excediendo en los plazos de investigación, ¿no es cierto? Tenía 60 días para investigar y hasta por los 90, 100 días investigando un caso. Y el abogado de la defensa pide al fiscal, señor fiscal, concluya la investigación, ya venció sus plazos, sin embargo el fiscal sigue investigando. ¿Qué debe plantear el abogado de la defensa en este caso? Hay abogados que plantean tutela de derechos. Dice que se está, con esta ampliación injustificada de la investigación, se está vulnerando el derecho de defensa y patrocinio, plantean tutela de derechos. El juez obviamente la va a rechazar. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el artículo 71 del Código Procesal Penal, en ninguno de sus considerandos está el de plantear control de plazo a través de una tutela. El control de plazo es una institución jurídica distinta, que no tiene nada que ver con la tutela de derechos. Y justamente el control de plazo lo encontramos en el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal. Entonces, por eso digo que cuando ¿no es cierto?, se produzcan determinados incidentes o vulneraciones al derecho de defensa del imputado, se tenga que tener mucho cuidado qué medio de defensa se va a plantear al juez de investigación preparatoria. Un control de plazo, una tutela de derechos o un pronunciamiento judicial. Ahora ustedes me dirán, ¿y el pronunciamiento judicial, doctor, cuándo se plantea? Obviamente el pronunciamiento judicial se plantea únicamente cuando tú, como abogado de la defensa, solicitas al fiscal realizar actos de investigación, como por ejemplo, recabar testimoniales, hacer constataciones fiscales, realizar determinadas pericias, y de repente el fiscal te lo rechaza, ¿no es cierto? Te dice que no son útiles, ni pertinentes, ni conducentes, o son sobreabundantes, te lo dice. Entonces, bajo esa premisa, tú como abogado de la defensa puedes plantear un pedido de pronunciamiento judicial, que no tiene nada que ver con la tutela de derechos, que no tiene que ver nada con el control del plazo. Y el pronunciamiento judicial la vamos a encontrar en el artículo 377, numeral 5 del Código Procesal Penal. Entonces, si bien es cierto, la dirección de la investigación preparatoria está bajo, ¿no es cierto?, bajo la dirección del fiscal, sin embargo, de producirse determinados incidentes que vulneran el derecho de defensa al investigado o el debido proceso,
el abogado de la defensa puede recurrir al juez de investigación preparatoria a efecto de que éste pueda controlar la investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Función del juez de investigación preparatoria. Ya hemos dicho que la dirección de la investigación preparatoria está a cargo del fiscal provincial. Sin embargo, el juez de investigación preparatoria durante este margen de periodo de investigación no está pintado, ¿ah? El juez de investigación preparatoria también tiene un rol fundamental. Por ejemplo, tiene la función de controlar la investigación, ya lo hemos dicho, atender la afectación de un derecho fundamental a través de la tutela de derecho y prestar tutela cuando lo requiera. Por ejemplo, requerimiento de una medida coercitiva a cargo del Ministerio Público. Si el fiscal pide una prisión preventiva, ¿no es cierto?, ¿cuál es la función del juez como garante? La de verificar si ese requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal está debidamente fundamentada, ¿no es cierto?, tiene los elementos y graves que vinculan al imputado con el hecho, tiene que verificar si se trata de un delito que supera los 4 años de pena privativa de la libertad efectiva, tiene que verificar si efectivamente existe peligro procesal, peligro de obstaculización, tiene que verificar si la medida es razonable, proporcional, tiene que verificar también la duración de la medida. Entonces, cuando se pide requerimientos de medidas coercitivas de carácter personal o real, tiene que controlar este requerimiento el juez de investigación preparatoria. Entonces, llegado el momento oportuno, declarará fundada o infundada. Tengamos en cuenta que las medidas coercitivas hay de carácter personal, ¿no es cierto? Está la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones, están los impedimentos de salida, etc. Medidas coercitivas de carácter real, están los embargos, las inhibiciones, ¿no es cierto?, los allanamientos, etcétera, que obviamente tienen que ser controlados por el juez de investigación preparatoria. Entonces, ahí la función del juez, la relevancia que tiene en este nuevo Código Procesal Penal. Si bien es cierto, el fiscal es el director de la investigación, pero no es que pueda hacer lo que él crea por conveniente, no. Su accionar de fiscal debe estar dentro de los parámetros de su ley orgánica, dentro de los parámetros que establece la Constitución y dentro de los parámetros que establece, por supuesto, el Código Procesal Penal. Cumplimiento del plazo a requerimiento de parte. Efectivamente, también si el investigado a través de su defensa considera que la investigación se ha excedido en demasía, también puede recurrir a través de un control de plazo al juez de investigación preparatoria y solicitar al juez que no se disponga u ordene al fiscal que ya concluya la investigación preliminar o la investigación preparatoria, dependiendo en qué etapa estamos. Entonces, también la función del juez acá en este punto va a ser muy relevante porque efectivamente el fiscal no puede investigar un hecho ilimitadamente. Hay plazos que uno tiene que tener en cuenta y respetarlos. Por ello es muy importante que el fiscal, cuando asume un caso, tiene que establecer su teoría del caso. Ver si este hecho que ha llegado a su conocimiento es un proceso común, es un proceso complejo, o está frente a un delito de naturaleza de organización criminal. Entonces, la disposición de apertura de investigación preliminar va a ser distinta. Si va a ser un proceso común, obviamente aperturará investigación preliminar por 60 días. O menor, 40, 30, 20, dependiendo de la gravedad del delito. Pero si ya ve que el caso que ha venido a su despacho es un proceso complejo, entonces claramente desde el saque tendrá que determinar que la investigación preliminar, por ejemplo, tenga que ser de superior a los 60 días. Entonces es muy importante también que el fiscal tenga en cuenta estos aspectos. La prueba preconstituida y prueba anticipada. Ahora, el fiscal efectivamente durante sus diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria puede solicitar una prueba anticipada, por ejemplo. Pero
no es que el fiscal lo solicita porque cree que debe ser así, sino debe estar debidamente motivado. Y la prueba anticipada, ¿no es cierto? Como ya hemos señalado, la prueba anticipada tiene su razón de ser, urgencia, ¿no es cierto? La urgencia de preservar un determinado medio probatorio. Por ejemplo, hay prueba anticipada en los delitos contra la libertad sexual, en agravios de menores de edad. La prueba anticipada es muy relevante en estos casos. El fiscal debe solicitar la prueba anticipada. Sí o sí, es imperativo, porque el Código Procesal Penal así lo establece. ¿Por qué? Justamente la prueba anticipada es para permitir una actuación a través de un medio probatorio. Justamente la prueba anticipada, señores, cuando el juez de investigación preparatoria recibe un requerimiento de esta naturaleza, lo que va a hacer es justamente correr traslado de este requerimiento al abogado del imputado, darle el tiempo suficiente para que prepare su defensa. Pero sin embargo, si estamos ante una situación de urgencia, el juez de investigación preventa puede obviar el correr traslado a la abogada de la defensa y llevar a cabo dicha medida con un defensor de oficio. Depende. Entonces, cada caso en concreto tiene, ¿no es cierto?, su punto de relevancia en relación a lo que realmente busca el fiscal. Tutela de derechos. Tutela de derechos también, efectivamente, esta también la va a conocer el juez de investigación preparatoria. Pero ya hemos dicho que la tutela de derechos tiene que tomarse en cuenta que es una institución jurídica de carácter residual. ¿Residual por qué? Porque si bien es cierto, la tutela de derechos la encontramos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, están ahí claramente definidos, ¿no es cierto? Sin embargo, residual ¿cuándo? Cuando hemos dicho, cuando haya incidentes que se produzcan durante la investigación preliminar o la investigación preparatoria, pero que no estén claramente determinadas o reconocidas expresamente en el Código Procesal Penal, entonces se va a hacer valer esta situación a través de una tutela de derechos. Por eso el carácter residual de la tutela de derechos. Entonces hay que tomar mucho cuidado cuando se va a plantear una tutela, cuando se va a plantear un control de plazo o cuando vamos a plantear un pronunciamiento judicial, obviamente como abogado defensor. La constitución actor civil. El juez de investigación preparatoria también, por ejemplo, a veces la constitución actor civil, sí es cierto, a veces no reviste mucha complejidad, pero hay casos donde aparecen hasta 2, 3 supuestos agraviados indirectos, descendientes, ¿no es cierto? Imagínense un delito de homicidio. Obviamente, quienes van a querer constituirse actor civil van a ser los familiares directos de la víctima. Pero sin embargo, a veces concurren hasta 2, 3 personas queriendo constituirse en actor civil. ¿Por qué? Porque el imputado a veces ha tenido hijos en diferentes, ha formado hijos en diferentes familias, y esta situación hace que el juez de investigación preparatoria tenga que controlar esta situación. No olvidemos que la constitución actor civil primeramente requiere que la investigación esté formalizada. Durante la investigación preliminar no puede plantearse una constitución actor civil. El actor civil necesita como requisito base que la investigación esté formalizada. Si la investigación no está formalizada, no puede solicitar la constitución actor civil. Entonces, la constitución actor civil mínimamente va a requerir que haya una formalización de la investigación propiamente dicha. Entonces, recién ahí puede solicitar la juez de investigación preparatoria, el juez, atendiendo a que realmente es agraviado, indirecto en este caso, puede declarar fundada la constitución en actor civil. Nosotros como fiscales, por ejemplo, no somos de pedir, cuando hay situaciones básicamente de homicidio, no somos de señalar en agravio de que en vida fue XX, y señalar ya al beneficiario directo. No. Nosotros lo que hacemos es decir lo siguiente. En agravio de los herederos legales
de que en vida fue X, X. Entonces, acá nosotros estamos ya comunicando al fiscal al decir, en agravio de los herederos legales, le estamos diciendo, señor juez, si usted más adelante va a querer, ¿no es cierto?, entregar la reparación civil a los familiares del occiso, tenga en cuenta que en este caso hay herederos legales. Entonces, si alguien quiere constituirse en actor civil estando en este contexto, ¿qué tendrá que presentar a este requerimiento? Una sucesión intestada. Es necesario. Si presenta una sucesión intestada, donde se determine que él es el único heredero, entonces claramente ya el margen se reduce y obviamente ya vamos a tener claramente a un heredero legal, hablando de un caso de homicidio. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, intervención de las comunicaciones y otras. Fíjese, cuando nosotros hemos estado en la Fiscalía de Crimen Organizado, hemos trabajado bastante con este tipo de requerimientos, ¿no? El levantamiento del secreto bancario, la intervención de las comunicaciones, incluso en tiempo real. Ahora, nuevamente repito, el fiscal debe motivar estos requerimientos, debe acompañar elementos de convicción que justifiquen la medida, ¿no es cierto? La razonabilidad de la medida. Entonces, el juez de investigación preparatoria, cuando va a autorizar un levantamiento del secreto bancario o la intervención de las comunicaciones, va a requerir que el fiscal efectivamente dentro de su requerimiento acompañe elementos de convicción que justifiquen que efectivamente este acto de investigación es necesario y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, fíjese que la función del juez de investigación preparatoria es la de controlar la investigación. ¿Y cómo? ¿Cierto? Estamos diciendo, a través de los requerimientos fiscales, el juez va a tener que controlar cada uno de estos requerimientos que haga, no solamente el fiscal, sino también las demás partes del proceso. La siguiente, por favor. Bien. Actos de investigación versus actos de prueba. Actos de investigación, vamos a hablar, los actos de investigación están comprendidos básicamente dentro de la investigación preliminar y dentro de la formalización de la investigación propiamente dicha. Ambos, ¿no es cierto?, se entiende que estamos dentro de la formalización de la investigación. Y actos de prueba, básicamente, de actos de prueba se habla cuando ya se ha superado la etapa intermedia, ya entramos a la etapa de juzgamiento, entonces los elementos de convicción en esa etapa ya se convierten en actos de prueba, medios de prueba que van a ser actuados en juicio, sometidos al contradictorio, y obviamente de generar certeza en el juez o en el colegiado, determinarán pues si declaran culpable o inocente al acusado. Entonces, en relación a los actos de investigación, la finalidad es la de buscar acreditar la existencia de un hecho punible para poner en evidencia la necesidad y la obligación de aperturar de un juicio oral. Su valor probatorio solo tiene carácter indagatorio y probatorio. Exactamente. Los elementos de convicción solamente tienen ese valor de indagatorio y preparatorio, que le sirven solamente al fiscal. Solamente al fiscal. ¿Para qué? Para que concluida la investigación preparatoria, se pronuncie ya sea por el archivo, por el sobreseimiento de la investigación, o formule acusación, o un requerimiento mixto. La siguiente, por favor. Actos de prueba. Efectivamente, cuando el fiscal considera que el hecho, considera que si los elementos de convicción determinan la existencia de un delito, que estos elementos de convicción vinculan al sujeto activo del delito con el hecho criminoso, que la acción penal no ha prescrito, que el imputado está individualizado, así también como el agraviado. Recuerden que para formular acusación no solamente se requiere que el imputado esté individualizado, que existan suficientes elementos de convicción, etc. También se requiere la individualización del agraviado, ¿no es cierto? La individualización del agraviado. Si no sabemos quién es el agraviado,
el fiscal tiene que pronunciarse por un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque la individuación del agraviado tiene que ver con el principio de lesividad, la afectación del bien jurídico. Es decir, ¿a quién es la persona o quién es el titular de ese bien jurídico? Si no sabemos quién es el titular de ese bien jurídico, obviamente no podemos formular acusación. Entonces, todos estos requisitos obviamente son necesarios para formular acusación. Entonces, los actos de prueba, obviamente, luego de un debate en una etapa intermedia, ¿no es cierto?, formal y sustancial, permiten llegar a una etapa de juzgamiento, donde justamente, conforme he señalado, los elementos de convicción ya se convierten en actos de prueba. Actos de prueba que, conforme lo podemos ver, cuando se apertura la etapa de juzgamiento, se empieza con ¿cierto?, con el examen del acusado. El examen del acusado, que puede guardar silencio, ¿no es cierto? También puede guardar silencio. No solamente en la investigación preparatoria, sino también en la etapa de juzgamiento, el imputado nuevamente puede optar por guardar silencio. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si nosotros hemos recabado la declaración del imputado durante la investigación preparatoria y este en juicio decide guardar silencio, la ley o el Código Procesal Penal en la debida oportunidad nos faculta a oralizarla y de esta manera introducirla al debate probatorio. Entonces, todos estos actos de prueba, ¿cierto?, vienen como consecuencia de los elementos de convicción que ha recabado el fiscal, van a permitir al juez de juzgamiento determinar si la persona acusada del delito es culpable o inocente. También van a permitir al juez de juzgamiento determinar que estos actos de prueba atenúen la responsabilidad. Atenúen la responsabilidad. No solamente respecto a la culpabilidad, sino también a la pena. Entonces, actos de prueba, o sea, cuando hablan de actos de prueba ya estamos hablando de medios probatorios. Pasamos a la siguiente. Bien, hasta aquí aspectos generales de lo que es la investigación preparatoria. Entremos a lo que son las diligencias preliminares, que la vamos a tocar de manera resumida. Diligencias preliminares. En mi experiencia ya más de 8 años como fiscal provincial de investigación de delitos, para mí es muy relevante las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares básicamente ya son el cimiento de lo que se va a venir más adelante. Si se hace un trabajo, ¿cierto?, eficiente, responsable en las diligencias preliminares, estas nos van a poder permitir más adelante, a la finalización del plazo de las diligencias preliminares, en proceso común 60 días, nos van a poder permitir si archivamos la investigación o pasamos a la siguiente subetapa, es decir, la de formalizar la investigación preparatoria. Entonces, las diligencias preliminares, sin duda para el fiscal, es el cimiento de su caso. Por eso se dice que la finalidad de la diligencia preliminar es la de practicar actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad, así como la de asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados, dentro de los límites de la ley. Fíjese, todo este concepto que aparece en la diapositiva, debemos entender lo siguiente. Por ejemplo, un caso de violación sexual, ¿no es cierto? Diligencias preliminares, ¿cuáles son? Cuando el fiscal toma conocimiento del hecho de un delito de violación sexual, como diligencias preliminares, ¿cuál es lo relevante? Uno, ¿no es cierto?, recabar la denuncia, ¿cierto?, ya sea de la mamá, del papá o de la persona que denuncia, y otra diligencia preliminar es disponer la evaluación inmediata por los profesionales de medicina legal para que practiquen, ¿no es cierto?, un reconocimiento médico legal de integridad corporal e integridad sexual. Esa es la diligencia preliminar relevante en este caso. Se tiene que hacer de inmediato. ¿Por qué? Para asegurar, ¿no es cierto?, los elementos materiales de su comisión. Porque cuando la víctima de este delito es evaluada, ¿cierto?, el fiscal
¿cierto? Se preocupa por llevarla inmediatamente a un médico forense para evaluarla, es determinar si podemos encontrar, por ejemplo, rastros seminales en la cavidad vaginal de la menor, si hay lesiones, ¿no es cierto?, en los labios mayores, labios menores, ¿no es cierto?, de la parte íntima de la víctima. Entonces, esos son diligencias preliminares, asegurar los elementos materiales de su comisión. Ahora, diligencias preliminares, que a través de la denuncia se individualice al sujeto activo del delito. Entonces, conforme se puede ver, las diligencias preliminares van a ser relevantes en este caso. Ahora, si los hechos se han dado, ¿no es cierto?, en la casa, como diligencia preliminar, ¿qué debe hacer el fiscal? Inmediatamente constituirse con personal especializado, ya sea de la DIVINQUE o de medicina legal, al domicilio donde han ocurrido los hechos. Si ha sido, por ejemplo, sobre si el hecho se ha perpetrado en una cama, disponer la incautación de las sábanas, ¿no es cierto? O recabar algún fluido que haya en lugar de los hechos, a través, repito, de profesionales especializados en la materia. Esto es relevante. Esas son diligencias preliminares que el fiscal debe realizar. Entonces, ¿para qué? Para asegurar los elementos materiales de su comisión. Y justamente estas diligencias preliminares, justamente luego de hacer, si el fiscal lo ha hecho correctamente, ¿qué le va a permitir? Va a permitir si archiva la investigación o formaliza la investigación. Entonces, si nosotros determinamos que estas diligencias preliminares, los elementos recabados en esta etapa, claramente dan cuenta de la existencia del delito, ¿no es cierto?, la individualización del imputado, del agraviado, claramente va a obligar al fiscal a formalizar la investigación preparatoria, porque de ninguna manera va a poder archivar el caso, formalizar la investigación preparatoria. Entonces, las diligencias preliminares, como usted puede ver, realmente son actos urgentes, inaplazables, que se tienen que hacer en el momento, dentro de las 24 horas. Si ya, imagínense, en este caso, si el fiscal solamente se preocupa por recabar la denuncia y disponer su evaluación por personas de medicina legal y obvia realizar, ¿no es cierto?, actos de investigación en la casa, incautar la sábana, encontrar fluidos, etcétera. Entonces, lo que está haciendo es que los elementos de convicción desaparezcan y que posteriormente perjudiquen a la investigación. Entonces, desde este punto de vista, las diligencias preliminares son sumamente relevantes. Y un caso por tomar en cuenta. Las diligencias preliminares, el Código Procesal Penal lo dice, son 60 días. Efectivamente, son 60 días. Sin embargo, según el caso que tenga en mano el fiscal, puede prorrogar estas diligencias preliminares, por ejemplo, por 30 días más. Puede prorrogarlas. Pero hay que tomar en cuenta que las diligencias preliminares nunca va a ser superior al plazo de la investigación preparatoria. Ese es su techo de las diligencias preliminares, su plazo de investigación. ¿Por cierto? Nunca va a ser superior. Por ejemplo, la investigación preparatoria, un proceso común, es 4 meses, ¿no es cierto? Ampliar, prórroga por 2 meses más, 120 días más 60 días. Entonces, pero solamente se debe tomar en cuenta los 4 meses de investigación preparatoria. Es decir, las diligencias preliminares nunca pueden ser superior a 4 meses de investigación. No pueden ser superior al plazo de investigación preparatoria. Ahora, en caso de flagrancia, las diligencias preliminares pues van a durar solamente 48 horas. No más. ¿No es cierto? O si pides la convalidación de la detención, hasta 7 días. Diligencias preliminares en flagrancia. Por eso hay aspectos que hay que tomar mucho en cuenta, dependiendo qué tipo de delito venimos investigando. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva es importante saber lo siguiente. Por ejemplo, la ley
30.076 señala que el plazo máximo para las diligencias preliminares de la investigación es de 60 días. El plazo máximo para las diligencias preliminares de investigación compleja es de 8 meses improrrogable. Fíjese, cuando se trata de un proceso, de una investigación, un proceso común, efectivamente la investigación preliminar es de 60 días. Pero hemos dicho que podemos prorrogarla, pero que no supere el plazo de la investigación preparatoria. De ninguna manera puede ser superior a la investigación preparatoria. Ahora, cuando son procesos complejos, por eso hemos dicho, el fiscal desde el saque debe ver si ese caso es un simple proceso común o es un proceso complejo o está frente a un delito de organización criminal. Si es un proceso complejo, la investigación preliminar será de 8 meses, pero improrrogable. No hay más, es 8 meses, tajante. Usted, señor fiscal, en procesos complejos, como diligencias preliminares, tiene 8 meses. Entonces el fiscal debe esmerarse en esos 8 meses a reunir los suficientes elementos de comisión, de cargo y de descargo para finalmente emitir opinión, ya sea archivando o pasar a la siguiente etapa. El plazo de investigación preparatoria para investigación simples es de 120 días naturales prorrogables a 60 días. Efectivamente, cuando nosotros ya pasamos o formalizamos la investigación, proceso común, 120 días. Proceso complejo, 8 meses. Y en casos de criminalidad organizada, 36 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el fiscal provincial formaliza la investigación preparatoria, pero con el carácter de complejo? Y ya se le está acabando los 8 meses de formalización de la investigación preparatoria. Muchos, a veces, dicen que el fiscal puede prorrogar la investigación. Efectivamente, pero esta prórroga la va a tener que solicitar al juez de investigación preparatoria. La prórroga por 8 meses más. Entonces, tendrá que sustentar el fiscal realmente por qué motivo solicita que se prorrogue, habiendo ya tenido un espacio de 8 meses, por qué motivos quiere que se le dé 8 meses más. Y la jurisprudencia, la Corte Suprema en este caso ha señalado que básicamente el sustento del fiscal para que se le otorgue estos 8 meses adicionales es lo siguiente. Se tiene que tratar de un proceso complejo que comprenda que pluralidad de imputados, ¿cierto? 5, 6, 10, 15 imputados, pluralidad de agraviados, pluralidad de delitos, robo, secuestro, extorsión, crimen organizado, etcétera. También sustentar que hay actos de investigación que requieren de una nutrida documentación de análisis. También, por ejemplo, el hecho de que justifique el recabar cierta prueba documental, ¿no es cierto?, está habiendo inconvenientes en el recojo del mismo. Y esto básicamente a veces tiene que ver, por ejemplo, cuando se solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones a las empresas de telefonía, ya sea Vitel, Claro, Entel, etcétera. Estas generalmente te las mandan pues después de 8, 9, 10 meses. Y se entiende porque los requerimientos de las fiscalías son a nivel nacional y ellos tienen que procesar la investigación, porque nosotros, cuando solicitamos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, fijamos un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Ya sea de 1 mes, 2 meses, 1 semana, etc. Entonces, las empresas de telecomunicaciones tienen que, ¿no es cierto?, justamente tratar de darnos la información que requiere el fiscal. Y cada vez nos mandan a través de nuestros correos institucionales o también a través de un civil. Entonces, si el fiscal va a solicitar la prórroga por 8 meses más, debe sustentar su pedido en estos aspectos. Y si ello es así, el fiscal va a otorgar la prórroga, porque la función del fiscal es investigar. Y si el fiscal acredita la naturaleza del proceso, el juez debe otorgar esta prórroga de 8 meses. Ahora, en procesos de criminalidad organizada, las diligencias preliminares pueden durar hasta 36 meses. 36 meses. No hay prórroga, es 36 meses. A los 36 meses el fiscal debe determinar si archiva o
formaliza la investigación. Si formaliza la investigación, tiene 36 meses más para seguir investigando. Y no hay prórroga, a diferencia del proceso complejo que lo puede prorrogar por 8 meses más. Perdón, sí hay, entonces, en este punto, conforme se puede ver, esos son los plazos de investigación que regula nuestro Código Procesal Penal. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bien. También, ¿qué es importante saber respecto a la formalización o a la investigación preparatoria? Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, constituyen una subetapa dentro de esta. Efectivamente, ya hemos dicho que la estructura del proceso penal está claramente regulada en 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Pero dentro de la investigación preparatoria hay una subetapa, que es las diligencias preliminares. Y justamente las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. ¿Qué debemos entender por esto? Que todos los elementos de convicción que hemos recabado dentro de las diligencias preliminares van a formar parte también cuando se formalice la investigación. Eso es lo que debemos entender. Ahora, también debemos entender que los plazos de investigación de las diligencias preliminares son, cada una son distintas a los plazos de la investigación preparatoria propiamente dicha. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, hubo problemas de interpretación en este punto. Ya con los acuerdos plenarios y con la jurisprudencia que ha emitido la Corte Suprema, finalmente se pudo determinar o interpretar correctamente este punto. ¿Qué pasaba antes? Cuando el fiscal provincial, por ejemplo, ya estaba investigando 60 días, diligencias preliminares, y pasaba a la siguiente etapa, formalizaba la investigación, la defensa de los investigados empezaron a plantear control de plazo, aduciendo que ya ellos creían que la investigación preparatoria era una sola. Era 120 días prorrogable a 60 días más. Y como el fiscal, ¿no? El argumento era, como el fiscal ya haya utilizado 60 días en las diligencias preliminares, entonces el fiscal, si había formalizado la investigación bajo este periodo de tiempo, ¿cierto? Ya se le debía restar esos 60 días al plazo de investigación preparatoria. Pero la Corte Suprema aclaró este punto y determinó que las diligencias preliminares tienen su plazo propio y la investigación preparatoria de igual manera tiene un plazo también autónomo, propio. Son instituciones jurídicas distintas. Entonces, ya hoy en día, claramente, esta situación está definida. Pero los plazos, obviamente, se controlan a través del control de plazos, presentando el pedido respectivo al juez de investigación preparatoria. Los plazos para las diligencias preliminares forman parte del cómputo del plazo de la investigación preparatoria. No tiene, por tanto, un plazo propio independiente de esto. Bueno, ya he aclarado este punto, ¿no es cierto? Que había en su momento esta discrepancia, pero sin embargo ya hoy en día todos los operadores de justicia sabemos perfectamente que las diligencias preliminares tienen su propio plazo y la investigación preparatoria también se regula por un plazo diferente. La siguiente, por favor. Igualmente, es importante saber dentro de la investigación preparatoria lo siguiente. Al formar parte de las diligencias preliminares de la investigación preparatoria, las actuaciones realizadas en ella no pueden repetirse una vez formalizada la investigación. Efectivamente, todos los actos de investigación que se han realizado en las diligencias preliminares son irrepetibles. Son irrepetibles, ¿ah? El fiscal no puede estar queriendo repetir esos actos de investigación ya en la investigación preparatoria. Por ejemplo, cuando en las diligencias preliminares tú has llevado a cabo, ¿no es cierto?, una prueba anticipada en cámara GESI y no has hecho las preguntas pertinentes, no has aclarado determinados aspectos de cómo se habrían suscitado los hechos, y tú ya en la investigación preparatoria quieres aclarar esos puntos,
Simplemente esto no es así. Esto no, el juez de investigación preparatoria no te lo va a permitir. Por eso es que todos los actos de investigación que se hacen en las diligencias preliminares deben hacerse con cuidado, porque son actos irrepetibles, irreproducibles. Por ejemplo, las actas que elaboran o que se levantan durante la investigación preparatoria. Todas las actas que se levantan en las diligencias preliminares tienen la calidad de prueba preconstituida. ¿Por qué? ¿Por qué es prueba preconstituida? Por ejemplo, las actas de registro personal, las actas de incautación, las actas de intervención policial. ¿Por qué tienen ese carácter de prueba preconstituida? Porque son actuaciones o diligencias preliminares que ya no se van a poder repetir. No es que el policía más adelante va a decir, ¿sabe qué? Me equivoqué en esto y quiero cambiar mi acta. Porque había dicho esto, pero es así. No, señor. Ya se ha elaborado un acta, se ha levantado de determinada manera y se ha suscrito de determinada manera. Entonces, esas son pruebas preconstituidas, que no pueden ser desvirtuadas. Entonces, cuando decimos que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria y que ellas no pueden repetirse, es justamente en razón a que ellas son consideradas como pruebas preconstituidas. La siguiente, por favor. Formalización de la investigación preparatoria. Artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. Fíjese, dice, vencido el plazo de las diligencias preliminares, el fiscal, entre una de las opciones de actuación, podrá disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria mediante la expedición de una disposición, adjuntando copia de este al juez de la investigación preparatoria si concurren los requisitos. Bien, efectivamente, el fiscal, luego de haber superado las diligencias preliminares y haber concluido la investigación preparatoria, el fiscal, ¿cierto?, se siente en su despacho, reúne, examina, valora todos los elementos de convicción que ha recabado durante la investigación y finalmente determina pues si archiva la investigación o formaliza la investigación. En el hipotético caso que el fiscal determina que debe formalizar la investigación, es porque si bien es cierto las diligencias preliminares, para aperturar investigación, señores, solamente se requiere de sospecha simple, una simple sospecha. No es necesario que la denuncia esté debidamente corroborada, basta que el denunciante haga alusión a un hecho criminal, el fiscal está en la obligación de investigar, la sola sospecha. Pero si nosotros vamos a formalizar la investigación, tiene que haber ya una sospecha reveladora, elementos de convicción que efectivamente vinculen al sujeto activo del delito con el hecho denunciado. Entonces, si nosotros formalizamos la investigación, ¿cuál es el primer efecto que produce en este caso? El fiscal pierde, ¿no es cierto?, la facultad de archivar la investigación. Si nosotros, al concluir las diligencias preliminares y decidimos por archivar la investigación, obviamente lo único que puede hacer la parte agraviada en este caso es plantear un recurso de queja. Un recurso de queja que tiene 5 días y que será elevada al fiscal superior penal. El fiscal superior penal revisará esta disposición de archivo y si la ratifica, o en el caso pues quedará archivado. O puede obligar o disponer que el fiscal de investigación formalice la investigación. O también puede todavía disponer diligencias ampliatorias de investigación. Generalmente las disposiciones que saca el fiscal superior, si no está de acuerdo con el archivo de la investigación, tiene 2 opciones: ampliar la investigación o ordenar que formalice la investigación. Si pide ampliar la investigación, el fiscal superior determinará qué actuaciones debe realizar el fiscal provincial para complementar la investigación. Y en función a eso, le exige, señor fiscal provincial, sabe que primeramente complemente la investigación realizada. A ver, recabe esta testimonial, haga esta pericia, haga esta constatación o recabe estas documentales.
Luego de ello, vuelva a emitir nuevo pronunciamiento. Entonces, si nosotros, luego de haber llevado a cabo estas diligencias o actos de investigación que dispuso el fiscal superior, nuevamente emitimos una disposición de archivo, esta sube en queja, ya acá el fiscal provincial, perdón, el fiscal superior ya tendrá solamente dos posibilidades. Confirma el archivo, ordena al fiscal provincial formalizar la investigación preparatoria. Supongamos que dice formalice la investigación preparatoria. Efectivamente, ¿cuáles son los efectos? Cuando el fiscal provincial, ya sea de mutuo propio, formaliza la investigación o por disposición del fiscal superior, pierde la facultad de archivar la investigación. Pierde la facultad. ¿Por qué? Porque el proceso ya porque la investigación ya se está judicializando. No olvidemos, cuando el fiscal formaliza la investigación, está en la obligación de comunicar al juez de investigación preparatoria que, ¿no es cierto?, que está formalizando una investigación que tiene a su caso. Entonces, ese es el efecto, el primer efecto que tiene la formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué más tiene? Por ejemplo, el hecho de que la formalización de la investigación preparatoria, por ejemplo, también suspende los plazos de prescripción. En este punto ha habido mucho debate respecto a la suspensión, cuando la formalización suspende los plazos de prescripción. Suspende, ¿no es cierto? Ha habido acuerdos plenarios, casaciones. Sin embargo, hace poco se ha emitido una ley, permítanme, acá lo tengo anotado, la ley número 31.751 del 23 de mayo del 2023, donde ya se ha modificado el artículo 80 del Código Penal y ha dicho que la formalización de la investigación preparatoria suspende los plazos de prescripción por el periodo únicamente de un año. Entonces, antes, la formalización de la investigación preparatoria suspendía los plazos de prescripción tomando en cuenta la prescripción ordinaria y la extraordinaria en relación al delito que se investigaba. Entonces, cuando el fiscal formalizaba, tenía todo este espacio de tiempo para poder investigar sin tener el miedo o el riesgo de que la acción penal prescriba. Pero hoy en día ya se ha modificado ese artículo y simplemente la formalización de la investigación preparatoria suspende, señores, suspende la investigación preparatoria solamente por un año. Y hace poquito también he podido ya acceder a una sentencia de la Corte Suprema en un caso de delitos contra la administración pública, en un caso de peculado, donde ya la Corte Suprema ha aplicado la modificatoria de este artículo y ha declarado por prescrita la acción penal. Está habiendo ahorita mucho debate respecto al tema, pero para el conocimiento de todos ustedes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para la formalización de la investigación preparatoria? Artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. Efectivamente, la existencia de indicios reveladores de la existencia de un delito. Que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y que se hayan satisfecho los requisitos de prosperidad, si fuera el caso. Por eso, señores, todos los elementos de comisión que vaya a reunir el fiscal durante la investigación preparatoria tienen que cumplir a cabalidad todos estos 4 puntos que aparecen en la diapositiva. Si el fiscal considera que no se han recabado suficientes elementos de convicción, si el fiscal considera que la acción ha prescrito, si el fiscal considera que la acción que no se ha podido individualizar al imputado, obviamente pues no puede formalizar la investigación. No puede. Bajo estas carencias no puede. Lo que tiene que hacer simplemente es archivar la investigación. Obviamente la parte agraviada se puede oponer, plantearía la queja respectiva, pero ya la investigación carece de estos 4 puntos, también el fiscal superior, lo más lógico es que también confirme el archivo de la investigación. La siguiente.
Contenido de la disposición de formalización. Artículo 336, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal. Fíjese, el contenido de la disposición de formalización, efectivamente, nombre completo del imputado, los hechos, la tipificación específica correspondiente, nombre del agraviado, las diligencias que de inmediato deben actuar. Pero hay algo importante en este punto. Ya la Corte Suprema, así como el propio Tribunal Constitucional, ha determinado que más allá que la disposición de formalización de la investigación preparatoria tenga todos estos aspectos, sin embargo, los hechos imputados debe estar acompañada de una imputación necesaria, Es decir, los hechos que se vaya a plasmar en la disposición de formalización de la investigación preparatoria se debe determinar, uno, la forma y circunstancias, cómo ocurrió el hecho, los móviles, partícipes, el rol que ha cumplido el imputado en la materialización del hecho delictivo. Eso requiere la disposición de formalización de la investigación preparatoria, la imputación necesaria. Y justamente cuando uno como abogado de la defensa advierte que la imputación es vaga, gaseosa, oscura, no se entiende, puede plantear una tutela de derechos. Por ejemplo, esto no está regulado en el artículo 71 del Código Penal, no lo está. Por eso decimos que la tutela de derechos tiene un carácter residual. Por eso, al no estar regulado esta situación que se produce al formalizar la investigación preparatoria y uno como abogado de la defensa o como propio imputado dice, no, pero yo leo, ¿no es cierto? Todos dicen, yo leo el hecho fáctico y no veo qué me imputa el fiscal. No me dice qué he hecho, cuándo o cómo ha sido la forma que he participado en este delito, cuándo habría ocurrido, bajo qué circunstancias, no veo nada de eso. Entonces, ya el abogado de defensa puede plantear una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria para que justamente disponga que el fiscal que tiene a cargo de la investigación corrige estos extremos de los hechos imputados. Es decir, claramente le dé a entender al investigado qué es lo que se le imputa. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se le imputa? ¿Qué rol básicamente ha cumplido en la materialización del delito? Entonces, ya se puede cuestionar a través de una tutela de derechos la imputación, la falta de imputación en una disposición de formalización de la investigación preparatoria. La siguiente diapositiva, por favor. Facultades del fiscal en la investigación preparatoria. Bueno, esto está en el artículo 337, numeral 3 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las facultades del fiscal? Las facultades del fiscal, como director de la investigación, son amplias. ¿Ah? Al fiscal se le da todas las herramientas necesarias para poder hacer concurrir a imputados, agraviados, testigos, peritos. Por ejemplo, yo como fiscal, en la disposición de formalización de investigación preparatoria, dispongo de la concurrencia del imputado, del agregado testigo, y estos no vienen, hacen caso omiso. Entonces, el Código Procesal Penal faculta al fiscal a disponer de la conducción compulsiva de estas personas. Y ahora, la disposición de conducción compulsiva debe estar también debidamente fundamentada. Es decir, el fiscal tiene que tener la certeza de que efectivamente el imputado tiene conocimiento de la investigación, tiene que tener certeza de que efectivamente se le ha notificado a día de la fecha y hora de su concurrencia a la fiscalía, y pese a eso no lo ha hecho, porque si el fiscal no tiene claro estos aspectos, no puede pues, solicitar una conducción compulsiva. Porque si lo hace obviando estos parámetros de cuidado, puede ser pasible de que le planteen una acción, ¿no es cierto? Una acción de corpus. ¿Por qué? Habría una privación de la libertad ilegal, ¿cierto? Porque ahí sí procede una acción de habeas corpus, ¿ah? Así, redondito. Entonces, el fiscal, cuando dispone la conducción compulsiva de cualquiera de estas personas, tiene que tener muchísimo cuidado. No es simplemente yo dispongo que concurra fulanito de tal y ya, no.
fiscal debe asegurarse de que esta persona efectivamente conocía de su concurrencia, pero dolosamente no quiere concurrir. Entonces ahí procede la conducción compulsiva. ¿Y quién lo conduce? Obviamente la policía. ¿Qué hace el fiscal? Saca la disposición y tira un oficio en la policía judicial, pone el domicilio, el nombre del imputado, datos generales para que se le identifique, y el policía de ese departamento está en la obligación de ir al domicilio dado por el fiscal y traerlo compulsivamente al despacho fiscal. Y también lo relevante en este caso es que, cumplida la condición compulsiva, esta decae, ¿no es cierto?, automáticamente. La siguiente diapositiva, por favor. Estas personas y los peritos son obligados a comparecer ante la Fiscalía y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Sin asistencia injustificada determinará su conducción compulsiva. Permítame tocar unos puntos al respecto. Fíjese, cuando nosotros, por ejemplo, estamos planteando la concurrencia compulsiva de un testigo, de un agraviado, etcétera, o de un imputado, y pese a haber emitido la conducción compulsiva, o tenemos noticias de que quiere salir del país, nosotros estamos habilitados a plantear un requerimiento de impedimento de salida. El fiscal puede pedir al juez de investigación preparatoria un requerimiento de impedimento de salida del imputado, del agraviado, incluso del testigo, si consideramos que es un testigo relevante, preponderante. Sin embargo, cuando se trata de testigos, solamente se puede plantear un impedimento de salida. Esta puede durar un máximo de 4 meses, no más, ¿ya? Entonces el fiscal tiene que mover todo su aparato logístico que tiene a la mano para poder ubicar a este testigo y traerlo al despacho fiscal. Ahora, no olvidemos que el imputado, pese a haber sido conducido compulsivamente, tiene la facultad de guardar silencio. Bueno, el Código Procesal Penal de facultad. Pero sin embargo, está la obligación del fiscal de hacer comparecer al imputado. La siguiente diapositiva, por favor. Actos especiales de investigación. Bien, por ejemplo, la pericia médico-legal. Es importante, por ejemplo, cuando el fiscal, por ejemplo, tiene un caso de lesiones, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones. Y el fiscal necesita determinar si tiene en su caso un caso de lesiones leves, graves, o está frente a una falta. Entonces, como acto de investigación, va a plantear una pericia médico-legal. Permite determinar el tipo de lesión sufrida y los días de incapacidad para el trabajo, como los días de asistencia facultativa. Fíjese, en este punto, es determinante que el perito que va a evaluar a la víctima precise o determine claramente si las lesiones que presenta la agraviada superan o no los 20 días, para de esta manera ver si estamos ante un delito de lesión grave o no. No olvidemos que antes de la modificatoria, para considerar delito de lesión grave, tenían que superar los 30 o más días. Sin embargo, hoy solamente se requiere de 20 a más días. Entonces, la exigencia para subsumir un hecho dentro de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la muerte de lesiones graves, simplemente requiere que ésta tenga 20 o más días. Ahora, también esta pericia médico-legal en casos de, por ejemplo, de violación sexual también son relevantes. ¿Por qué? Porque si la víctima refiere que los hechos se han dado el imputado ha utilizado la violencia para someter a la víctima, entonces esta pericia médico-legal es relevante para corroborar la versión de la agraviada. Porque muchas veces los imputados refieren
el hecho se ha dado con consentimiento de la víctima. Sin embargo, esta pericia médico-legal es relevante en ese caso en concreto determinar que efectivamente la víctima presenta lesiones, ya sean no extragenitales o paragenitales. Entonces, conforme pueden ver, esta especial de investigación, como es la pericia médico-legal, es relevante determinar, viendo en qué caso o qué caso estamos investigando. La siguiente, por favor. La pericia de alcoholemia, o también denominado el dosaje etílico. Permite determinar el porcentaje de alcohol en la sangre de una persona. Esta pericia de alcoholemia es fundamental, relevante. Yo la considero así porque, fíjese, no solamente sirve para los delitos de conducción en vehículo de estado de ebriedad, donde claramente, si bien es cierto, esta pericia de alcoholemia es preponderante en los casos, pero cuando estamos frente a otros hechos, esta pericia de alcoholemia, el fiscal la debe realizar. Por eso decimos que el fiscal debe realizar actos de diligencias o actos de investigación de cargo y de descargo. Porque si el imputado ha sido detenido en flagrancia y se le está imputando un hecho de robo, por ejemplo, y está señalando al fiscal, le está diciendo que no recuerda nada porque estaba borracho, entonces la obligación del fiscal es inmediatamente conducirlo a la división médico-legal, a este investigado, y hacer que le extraigan la sangre. ¿Para qué? Justamente porque si realmente, tomando en cuenta el grado de alcohol, tenga el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, esto va a determinar que la retención punitiva se le atenúe. Que no se le exculpe del delito, pero que se le atenúe. Entonces, por eso el fiscal actúa con objetividad. Esa es la diferencia entre la actuación del juez y del fiscal. Entonces, el fiscal no solamente debe abocarse a buscar elementos de convicción para inculparlo, no, también tiene la obligación de buscar elementos de convicción que atenúen la responsabilidad del imputado. Esa es la función, el de actuar con objetividad. La siguiente, por favor. La pericia toxicológica. Bien. También esta pericia toxicológica es muy relevante, por ejemplo, para determinar sustancias tóxicas en el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, si nosotros vamos a imputar a una persona un delito contra la libertad sexual, violación de la libertad sexual en estado de inconsciencia, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer el fiscal? Practicar una pericia toxicológica. Porque si la víctima dice, yo estaba en una fiesta, solamente tomé un vaso y luego no recuerdo nada, entonces la inferencia que hace el fiscal es cuál es. Entonces que a la víctima la han dopado, ¿no es cierto? Si dice que solamente ha tomado un vaso y luego no recuerda nada, entonces ¿qué debe hacer el fiscal? Una pericia toxicológica, a efecto de determinar o detectar la presencia, ¿no?, de sustancias tóxicas en la sangre de la víctima. Y de esta manera corroborar la imputación que hace ella hacia un sujeto. Porque si el imputado dice, no, esto no ha sido así, no ha sido con consentimiento de ella, pero nosotros encontramos justamente esta sustancia tóxica o la benzodiazepina, como comúnmente se utiliza para estos casos, en el cuerpo, en la sangre de la víctima, claramente esto va a corroborar la indicación que hace la víctima al sujeto activo del delito. Entonces, la pericia toxicológica para estos casos y otros, por supuesto, es de relevancia. El fiscal tiene que estar atento, ¿eh? Tiene que estar atento realmente qué caso está viendo. Porque si un fiscal, por ejemplo, la señorita está imputando, te está diciendo que no recuerda nada, y el fiscal obvia realizar una pericia toxicológica en ese momento, obviamente pues el caso se debilita. Y si el fiscal, pasado ciertos 1, 2, 3 días, recién reacciona y quiere realizar esta pericia toxicológica, obviamente pues ya es posible que ya no se encuentre en la sangre de la víctima esta sustancia tóxica. O si se encuentre en menores proporciones. Entonces, ahí la importancia también de que el fiscal esté atento, ¿no es cierto?, a lo que realmente necesita para acreditar un hecho criminoso.
Bien, la siguiente, por favor. Pericia de absorción atómica. Bueno, también este tipo de actos de investigación que debe realizar el fiscal son de suma relevancia. Las pericias de absorción atómica. Por ejemplo, eh, estos hechos son determinantes para acreditar si el investigado ha tenido contacto con un arma de fuego. Ahora, no solamente ha estado manipulando en un arma de fuego, sino si ha percutido este arma de fuego. No olvidemos que cuando una persona entra en contacto con un arma de fuego, la manipula, la empuña y percute, tiene que arrojar plomo, antimonio y bario. Plomo y bario generalmente se encuentra cuando solamente ha manipulado el arma de fuego. Pero cuando la ha percutido, se tiene que encontrar el antimonio. Entonces, si nosotros vamos a querer imputar a una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenía autorización para portar arma de fuego, pero este realizó disparos y el imputado niega ese hecho, porque el Código Penal sanciona a las personas que teniendo autorización para portar armas de fuego, realiza, ¿no es cierto?, disparos, estando en estado con grado de alcohol en la sangre, etcétera, eso es delito. Entonces, esta pericia de absorción atómica nos va a ayudar a esclarecer el hecho imputado. Si el imputado dice que solamente empuñó pero nunca disparó, pero nosotros hacemos una pericia de absorción atómica y el resultado nos da plomo, antimonio y bario, obviamente pues el imputado está mintiendo, porque esto es una pericia científica. Por ende, esta pericia también va a ayudar a esclarecer el hecho, que lamentablemente pues determinará la culpabilidad de la persona. Entonces, ahí la relevancia, la preponderancia de esta pericia de absorción atómica. La siguiente. Actos especiales de investigación, la pericia de balística forense o del arma de fuego utilizada. Fíjese, un ejemplo en este caso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver un caso bien dramático acá en Puerto Maldonado. Esto es de la seguridad de la trocha o los guardianes de la trocha acá en Mazuco, Guaypetúe, donde había un grupo de sujetos que se habían conformado y estos empezaban a victimar a personas que estaban ahí, y no solamente las victimaban, luego las quemaban y, ¿no es cierto?, las incineraban y hacían que, bueno, el cuerpo pues desaparezca. Sin embargo, no entrando más a fondo, pero sin embargo, de cómo es que esta pericia balística forense nos ha servido, al menos a quien habla. Cuando nosotros vamos, ¿no es cierto?, al lugar de los hechos, encontramos diferentes fosas en toda esta zona de Guaypetúe, donde está la minería ilegal, encontramos fosas. Efectivamente había cuerpos quemados, había restos óseos calcinados. Hemos encontrado algo de 15, 12 fosas, había más. Lamentablemente no hemos podido hacer más por falta de recursos logísticos, humanos y el peligro que se tenía ahí dentro. Sin embargo, de estas 12 fosas aproximadamente, logramos recabar varios casquillos de bala, ¿no es cierto?, de corto y largo alcance. Se hizo el recojo respectivo, con los cuidados respectivos, se hizo el embalaje respectivo, la cadena de custodia respectiva en estas fosas y nos los llevamos con nosotros. Ahora, unos meses después, justamente a consecuencia de que ya se había aperturado investigación sobre este grupo criminal en esta zona, y había un grupo especial investigando a estos sujetos, logran atrapar en estas trochas, ¿no es cierto?, de esta zona, a 10 sujetos. Y luego de un intercambio de disparos, justamente los logra intervenir, los atrapan, y justamente todos estos estaban en posesión de armas de fuego, pistolas y también armas de largo alcance. Se determinó la incautación de estas armas de fuego y finalmente se determinó realizar una pericia de identificación balística que se llama IBIS. Estos imputados referían que solamente estaban ahí y querían que se les impute solamente
tenencia ilegal de arma de fuego. Pero ya había una investigación mucho más concreta. Pero ¿a qué voy? A que las pericias de balística forense, como es la pericia de identificación balística IRIS, como se llama, en esa oportunidad nos sirvieron, por ejemplo, estas armas de fuego que le fueron incautadas a estos sujetos, se hicieron el cotejo y la homologación respectiva con esos casquillos que nosotros habíamos levantado en cada una de estas fosas, hicieron la homologación respectiva y se determinó que los casquillos recabados en estas 12 fosas pertenecían o pertenecían al tubo cañón de estas armas de fuego a las que les fueron incautadas a estos 10 sujetos. Es decir, bajo esta pericia de balística forense, que es identificación de balística IRIS, se logró determinar que efectivamente, pues, estos sujetos que fueron intervenidos en esa oportunidad habían participado de este hecho criminoso lamentable y gravísimo, ¿no? Donde no solamente se trataba de ajusticiamiento, sino violación a los derechos humanos. Entonces, el fiscal, como digo, el fiscal tiene que estar atento a la investigación que tiene en sus manos. Entonces, acá era preponderante realizar una pericia de identificación balística y la siguiente, por favor. Las pericias de grafotécnica, pericia grafotécnica. Generalmente, estos datos de investigación se recurre a esta pericia cuando estamos ante delitos de falsificación de documentos contra la fe pública. Una pericia grafotécnica se procede cuando se ha falsificado la firma de una persona en un determinado documento y este documento ha servido para sustentar algún derecho o facilitar una situación. O para querer también incluso, ¿no?, hacerse acreedor a un derecho que no le pertenece. Entonces, el fiscal está en la obligación para fines de determinar la autenticidad o la falsedad de este documento, recurrir o disponer una pericia grafotécnica. Acá, en Puerto Maldonado, sí contamos con buenos peritos. La oficie de la DIVIN que cuenta con peritos grafotécnicos. También la Fiscalía también cuenta con su oficina de peritajes y hay profesionales que también nos colaboran, nos ayudan con estas pericias grafotécnicas. La siguiente. Actas de incautación se levanta in situ en el lugar donde se procede la investigación de la persona. Las actas de hallazgo. Bien, acta de incautación. La acta de incautación se diferencia de un acta de hallazgo, señores, hay que tomar en cuenta esto bien claro. Acta de incautación es cuando tú estás incautando a alguien, a una persona, estás incautando determinado bien, ya sea, ¿no es cierto?, tu vehículo o algún objeto que llevaba consigo. Entonces procedes a realizar la incautación. Acta de hallazgo es cuando en el lugar de los hechos encuentras un objeto que está relacionado con el delito, pero que no lo estás encontrando en posesión de alguien, sino lo estás encontrando en el lugar de los hechos. Entonces, se llama acta de hallazgo. Se levanta cuando se encuentran objetos relacionados con el delito. Fíjese, pero las actas de incautación, la policía hay que tener mucho cuidado con hacer actas, porque muchas veces se plantean tutelas de derecho. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si el policía, ¿no es cierto?, interviene un hecho criminal, está en la obligación de perennizar su actuación policial a través de sus actas policiales. Y las actas, ¿no es cierto?, se levantan, se describen y se produce en el lugar de los hechos. En el lugar donde ha ocurrido el hecho, ahí se levanta el acta respectiva, fecha y hora, la autoridad que participa, ¿no?, y las personas comprendidas en la investigación. ¿Qué pasa si el fiscal no levanta el acta en el lugar de los hechos y no lo hace en la comisaría? Esto, por ejemplo, amerita una tutela de derecho, porque el acta se debe levantar in situ. Ahora, hay excepciones, por supuesto. El policía tendrá que decir que no he levantado in situ, ¿por qué? Porque mi vida corría peligro, o porque la vida del intervenido corría peligro, porque la turba, ¿no es cierto?, lo quería agredir,
o la propia turba empezó a arrojar piedras a la camioneta, al patrullero, etc. Tiene que estar justificada. Si el policía va a levantar un acta en un lugar distinto al lugar donde ocurrieron los hechos, tiene que justificar y plasmar en su acta los motivos que que han determinado que el fiscal levante un acta o elabore el acta en un lugar distinto al lugar donde han ocurrido los hechos. Porque si no está justificada la medida y el fiscal, el policía tenía la obligación de levantar la acta en el lugar de los hechos y no lo ha hecho así, el abogado de la defensa puede plantear una tutela de derechos y tranquilamente esta va a ser declarada fundada por el juez de investigación preparatoria. ¿Y esto qué va a significar? Que esa acta levantada por la policía sea expulsada del acervo probatorio, es decir, no se tome en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se levantan las actas. Y también los abogados de la defensa deben estar atentos a lo que, cómo, bajo qué forma o circunstancias se han elaborado las actas. La siguiente. Facultades del fiscal en la investigación preparatoria. El fiscal puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público emplazándoles conforme a las circunstancias del caso. Efectivamente, el fiscal tiene la facultad de pedir a instituciones públicas o privadas que le remitan determinada información, determinada documentación, bajo el expreso apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Yo lo que hago principalmente, quien habla, para fines de no mandar copias por desobediencia a la autoridad, porque simplemente así me parece, lo que yo hago es, si es aquí en la ciudad de Puerto Maldonado, ir personalmente a esa institución pública o privada, entrevistarme con el encargado y decirle, ¿sabe qué? Tengo este oficio y estoy requiriendo esta información, y yo perenizo esa visita a esa institución a través de un acta. ¿Para qué? Para que efectivamente, si esta persona no me manda dentro del periodo de plazo que le estoy otorgando, ahí sí le mando sus copias al fiscal de turno para que le aperture una investigación por desobediencia a la autoridad. Y está un acta levantada en el lugar de los hechos para que no diga que yo no sabía de la existencia de ese documento. Entonces, hay maneras de trabajar para evitar la simple remisión de copias que no van a tener un sustento al final. La siguiente. Solicitud de realización de diligencias. En este caso, por ejemplo, la defensa del investigado puede pedir actos de investigación. Por eso es que señalamos que el fiscal no lleva a cabo diligencias de cargo y de descargo. Si el abogado de la defensa le pide al fiscal realizar determinados actos de investigación y ésta deniega, tranquilamente el abogado de la defensa puede plantear una tutela de derecho, ¿no es cierto? Artículo 71, 104 del Código Procesal Penal. Entonces, pero no olvidemos que para que el abogado de la defensa plantee tutela de derechos, primero tiene que agotar su pedido ante el fiscal. Si el fiscal deniega o simplemente no se pronuncia respecto del acto de investigación que está solicitando, recién puede recurrir al juez de investigación preparatoria para que éste, luego de una audiencia de debate, determine si procede o no ese acto de investigación que pide el abogado de la defensa. Entonces, no se olviden, señores, que ante la solicitud de realización de diligencias, sí se puede recurrir al juez de investigación preparatoria. Y tomando en cuenta también si se puede plantear una tutela o un pronunciamiento judicial, dependiendo del caso en el que nos encontremos. La siguiente. La estructura del proceso penal común en el nuevo Código Procesal Penal. La siguiente, por favor. Efectivamente, fíjense, para que ustedes entiendan, el proceso penal tiene estas tres fases. Nosotros hoy estamos hablando de lo que es la fase de la investigación preparatoria a cargo del fiscal, diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, conforme en estos ya hora y media que estoy acá tratando de ustedes
vean de mejor manera de cómo se debe llevar a cabo la investigación preparatoria, nos encontramos justamente en el primer plano, diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Justamente la fase intermedia, ya cuando el fiscal concluye la investigación preparatoria, ¿cierto? Puede plantear sobreseimiento, puede plantear acusación, o puede plantear también un requerimiento mixto. No olvidemos que cuando el fiscal plantea un requerimiento mixto, es decir, que comprende sobreseimiento y también acusación, primero se va a debatir el sobreseimiento, ¿ya? Una vez que se resuelve el sobreseimiento, recién se va a entrar a, ¿no es cierto?, a discutir lo que es la acusación, su aspecto formal o sustancial. Finalmente, el juez de investigación preparatoria sacará su auto de enjuiciamiento y determinará que este caso pues, debe pasar a juicio. Debe pasar a juicio. La siguiente. Bien, señores, a manera de un poquito ya recalcar el punto, la investigación preliminar se inicia con la interposición de la denuncia que se presenta ante la autoridad fiscal o policial o cuando las autoridades proceden de oficio. No se olviden ustedes que cuando una persona va a sentar su denuncia o el abogado mismo acompaña a su patrocinada a sentar una denuncia, tiene también la posibilidad, en caso de que el policía sea renuente a recabar esa denuncia, ustedes pueden recurrir también al fiscal, ¿no es cierto?, a efecto de que se corrija este actuar del policía. Y si ustedes van al fiscal de turno, obviamente que el fiscal, él también personalmente les puede tomar la denuncia o puede disponer a través de un oficio que la comisaría también les excepcione la denuncia que se quiere sentar ante la existencia de un hecho delictuoso que se quiera poner de conocimiento de la fiscalía. La siguiente, por favor. Bien, esta es la investigación preliminar. Por ejemplo, hemos dicho que las diligencias preliminares son 60 días, pero sin embargo, dado el contexto del caso que se investiga, el fiscal puede ampliar la investigación. Pero también hemos dicho, en ningún caso el plazo de las diligencias preliminares pueden ser superiores al plazo de la investigación preparatoria. Entonces, en estas diligencias preliminares, como he dicho, el fiscal realiza actos urgentes, inaplazables, que las debe hacer sí o sí, porque si no las hace, existe el peligro de que la prueba se pierda. Y por ende, ¿no es cierto?, finalmente la investigación decaiga en un archivamiento. Bien, luego de las diligencias preliminares, el fiscal califica los elementos de comisión recabados en este periodo de investigación y finalmente determina la formalización de la investigación preparatoria o el archivo de la investigación. Ahora, no olvidemos que toda investigación no solamente va a concluir con un archivo o que toda diligencia preliminar, perdón, va a concluir con el archivo o con la formalización de la investigación preparatoria, sino que también, dependiendo del delito que se investiga, también una investigación puede concluir con un principio de oportunidad o con un acuerdo reparatorio, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal va a estar atento a todos estos hechos que se produzcan dentro de la investigación. La siguiente. Archivo de investigación preliminar, ya habíamos señalado que efectivamente si el fiscal opina por el archivo de la investigación porque considera que el hecho denunciado no es justiciable o el hecho no constituye delito, ¿no es cierto? La parte afectada, en este caso la parte agraviada, tiene 5 días para poder interponer su recurso de queja a efecto de que el fiscal superior revise el caso. Ya hemos dicho que el fiscal superior usted tiene las siguientes alternativas. 1, confirma el archivo o dispone diligencias ampliatorias de investigación o puede ordenar al fiscal provincial que formalice la investigación. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva, por ejemplo,
hay algo importante a tomar en cuenta. La investigación preparatoria. Hemos dicho que las diligencias preliminares se reúnen actos urgentes inaplazables. Si bien es cierto, en las diligencias preliminares se puede determinar que el hecho amerita formalizar la investigación preparatoria, la investigación preparatoria básicamente va a servir para complementar actos de investigación que ya se ha hecho en las diligencias preliminares. Por ejemplo, un caso de secuestro, ¿no es cierto? Acá en Puerto Maldonado. Voy a utilizar casos que han ocurrido aquí en Puerto Maldonado. Un caso de secuestro, donde una familia de esposos se dedica a la minería, son interceptados en plena interoceánica por determinados sujetos, son introducidos al monte, secuestrados, luego obligados a que les entreguen oro. Liberan al esposo para que busque el oro y en ese interín, comunica a uno de sus amigos que habían sido secuestrados que por favor avise a la policía que necesitan apoyo, ¿no es cierto? Porque están secuestrados. Entonces, las diligencias preliminares de investigación que ha sido por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta ya las características del vehículo que había participado en el hecho criminoso, como diligencias preliminares, era la de determinar la ubicación de este vehículo. Efectivamente, se ha dado con la ubicación de este vehículo, se ha intervenido al chofer y a su copiloto. Ahora, dentro de su aparato móvil, se han encontrado fotografías del vehículo del agraviado, que efectivamente dan cuenta de que el señor ya había estado siendo arreglado por estos sujetos. Sin embargo, la investigación preparatoria, ¿para qué formalizamos investigación preparatoria? Justamente para complementar actos de investigación. ¿Y cómo se complementa? En este caso, por ejemplo, lo que se ha pedido es el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Uno, determinar si estos sujetos han mantenido comunicación, desde cuándo. Determinar el ubiqueo, las celdas. Es decir, si los hechos se han dado a las 10 de la mañana, determinar sus aparatos móviles donde arrojaba su punto de ubicación. Y se ha podido determinar a través de la investigación preparatoria con la información remitida por las empresas de telefonía que a las 10 de la mañana, efectivamente, cuando el agraviado dice que han estado secuestrados aquí en el kilómetro 24 y a unos 10 minutos trocha adentro, efectivamente las empresas de telefonía ubican a los teléfonos celulares de los imputados intervenidos y del agraviado y de su esposa en ese punto de referencia. Entonces, la investigación preparatoria también es relevante. Sirve para complementar la investigación que ya se ha hecho durante las diligencias preliminares. Entonces, hay que tomar en cuenta la relevancia básicamente de la investigación preparatoria. Cuando el fiscal, señores, formaliza la investigación preparatoria, es que existe ya una posibilidad alta de que va a acusar. Porque un fiscal no formaliza simplemente porque considera que el hecho supuestamente se ha producido, no, sino porque ya tiene la certeza de que efectivamente este hecho va a llegar a juicio. Y lo que hace al formalizar la investigación preparatoria es realizar ya actos complementarios a las diligencias de investigación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, ya habíamos hablado de esta diapositiva. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien. Bien, señores, para concluir esta ponencia, la conclusión de la investigación preparatoria. Finalmente, si estamos ante la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal la puede concluir cuando considera que la investigación ha cumplido con su objeto, con su finalidad. O también la conclusión de la investigación preparatoria se puede dar a través de un control de plazos. Cuando el juez dispone que ya la investigación debe concluir. En este punto, permítame decir que cuando concluye la investigación, efectivamente, el fiscal debe opinar, ya sea por el sobreseguimiento de la investigación o por formular una acusación. Si va a formular un sobreseguimiento, efectivamente, esto va a ser sometido a debate. Va a ser sometido a debate y
efectivamente, si el juez de investigación preparatoria discrepa con el sobreseimiento que ha planteado el fiscal provincial, este lo va a elevar al fiscal superior a efecto de que ratifique o no el sobreseimiento emitido por el fiscal provincial. Si el fiscal superior corrobora el sobreseimiento de su fiscal provincial, sin trámite alguno, el juez de investigación preparatoria debe emitir el auto de sobreseimiento. Ahora, si el fiscal superior no está de acuerdo con el sobreseimiento emitido por su fiscal provincial, ¿no es cierto?, ordenará que se emita requerimiento acusatorio, pero ya no por el fiscal que ha emitido el sobreseimiento, sino la carpeta, la investigación va a ser entregada a otro fiscal para que ese fiscal emita la acusación. Porque básicamente cuando ya un fiscal ha emitido una cuestión de sobreseimiento, ya está, no, por así decirlo, ya tiene un criterio de que aquí no hay delito. Entonces, lo que se requiere es que un fiscal no contaminado con la investigación asuma la carpeta y emita el requerimiento acusatorio correspondiente. Bien, señores, he tratado de hacerlo resumidamente. Realmente la institución de la investigación preparatoria es muy amplia, pero de alguna manera que haya podido tocar todo lo que engloba la investigación preparatoria, y agradecerles a todos ustedes y al grupo de estudios por la invitación hecha a mi persona, y bueno, ya conmigo será hasta otra oportunidad. Sin embargo, estoy presto a cualquier pregunta que se pueda hacer en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, estimado ponente. Gracias, agradecerle por su ponencia muy magistral y muy fructífera en esta hermosa noche, siendo hoy día 12 de agosto. Realmente estamos emocionados. De hecho, también agradecemos su participación y el hecho de poder contribuir con su riqueza jurídica en toda la comunidad jurídica que nos están sintonizando aquí desde su página de Zoom, una plataforma en vivo. Asimismo, también nuestros compañeros, colegas en la hermosa carrera de Derecho de la plataforma de Facebook, LID